Vamos dando continuación. Bueno, vamos acá. Ya habíamos dicho que iniciamos una segunda unidad, ¿sí? Bien, cuénteme, ¿se ve bien aquí en pantalla? Sí, profe. ¿Se escucha bien de sonido? Sí. Bien. Cuéntenme, vamos aquí y ustedes me opinan si han visto, han escuchado o saben cómo se hace cuando tenemos, digamos, una suma como esta. ¿Quién había visto eso? ¿O quién no había visto eso? Más bien. Yo no. Yo tampoco lo había visto. Tampoco. O pueda que sí se haya visto, sino como uno en este momento no está así bien enfocado, no, no se ubica. Bien, entonces, si ustedes se fijan, uno acá cuando uno tiene un dato, digamos esto, aquí tengo a quién, A un dato, ¿no? ¿sí? ¿Quién está ahí? 5.679, ¿no? Bien, exactamente. Si usted se da cuenta, ¿eso de dónde se obtiene? Se obtiene de una combinación, ¿sí? ¿De una combinación de qué? Una combinación de dígitos. ¿Qué dígitos? Esos dígitos que van de dónde a dónde. Y así sucesivamente Hasta más infinito, profe. no, hasta 9. Hasta más. ¿Sí? De ahí, de esos 10 dígitos que se obtienen, si usted saca cuenta de aquí hasta acá y continúa estos datos hasta que llega a 9, se hallan 10 dígitos. Ese sistema básico que uno maneja. Bien, eso es un Fue una pregunta. Dígame. Esos no son los que uno le llama que los números madre, algo así, que desde que eso se desprenden todos los números que existen. Bueno, muchos llaman, puede que llamen así. Esto viene siendo el sistema de base que es un sistema de base, en este caso, ¿base cuánto? ¿Cuántos dígitos tenemos? 10. 10 de base 10. Ya un momentico aquí debajito, definimos cómo se llama ese sistema. Si usted se fija acá, acá tenemos un sistema de base. En cada uno de estos datos, ¿cuántos dígitos distintos tenemos? Dígitos distintos. Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno, profe. Ninguno. Dos. Todos Dos. son iguales, ¿no? No, dígitos distintos. ¿Qué dígitos distintos tenemos aquí? Yo digo que dos. ¿Quiénes son? El 1 El y el 1 0. y el 0. Exactamente, son 2 dígitos. Entonces, esto es un sistema de base 2. Entonces, sistema común que usted y yo manejamos, sistema de base 10. Tenemos acá un sistema de base 2 que también es bastante usado, más que todo en esos personas que estudian sistemas y esas cosas. Bien, veamos cómo se llaman cada uno de estos dos sistemas. Concepto 1. ¿Qué nos dice? ¿Quién inicia? ¿Qué es el sistema binario?
El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1, es decir, solo dos dígitos. Entre paréntesis, b, que es igual a 2, por tanto su base es 2. Exactamente. Entonces, ese nuevo sistema que en esta ocasión iniciamos es un sistema de base 2 llamado sistema ¿qué? ¿Cómo se llama ese Binario. sistema? Binario. Exactamente. Ya saben que acá se manejan dos dígitos, no hay más dígitos. Bien, entonces Y veamos. Ese sistema de base 10 que comúnmente usted y yo manejamos se llama sistema ¿qué? Decimal. Exacto. Y este sistema que hoy iniciamos, veamos un poco, conozcamos un poco de ello, se llama sistema. binario. Binario. Entonces aquí nace un puentecito. Que si usted que está ubicado en este tipo de sistema y necesita ese dato en un sistema de base 2, eso es uno. O si usted está ubicado aquí en un sistema de base 2 y necesita ese dato en base 10. ¿Cómo se obtiene? A continuación vemos unos pasos, vemos unos puntos específicos y si usted no entiende o hay un estudiante que no entienda, hacemos un punto más hasta que todos entiendan. Bien, quien pueda me mantiene el videito encendido, que no sea yo apenas. Bien, entonces en esta ocasión iniciemos con quién, pasando de dónde a dónde. Decimal a binario. Veamos entonces esos pasos. ¿Qué nos dice? Para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Un 0 si el resultado de la división es par y un 1 si es impar. Sigo. Sí, Para sacar la cifra en binario, cogeremos el último cociente, siempre será 1, y todos los restos de las divisiones de abajo arriba, orden ascendiente. bien. Entonces, vemos unos pasos, son bastante sencillos. Son dos pasitos básicamente. Un paso es que si usted tiene un dato en base 10, bien, constantemente va dividiendo de 2 en 2. Va dividiendo sucesivamente en 2. ¿Hasta que llegue a cuánto? Hasta que llegue, sencillamente hasta que llegue a 1. Bien, hasta que llegue a 1. Hasta que esa división de 1. Vamos enseguida. Digamos, vemos aquí. 65 está en base ¿qué? 65 es una combinación de 10 dígitos. Entonces está en base 10. ¿Cómo se lleva a base 2? Vean que es sencillo. Sucesivamente, 65, vengo y divido. 65 dividido en 2. 65 dividido en 2, ¿a cómo está? ¿Cuánto da 65 dividido 2? 32. 32. Y queda 1. Y me queda 1. Si se fijan que aquí haciendo ese 1, me quedó 1. Es una división común. Después, eso que nos dio esa división, nuevamente se divide en ¿cuánto? Nuevamente se divide Entre en 2. 2. ¿Cuánto da esa división? La 16. 16. ¿Da exacto? 6. Sí, da exacto. ¿Sí? No nos queda nada. ¿Sí? Aquí asignamos que no nos quedó nada. Después, ese 16 que hemos obtenido, nuevamente se divide en 2. 16 dividido 2, obviamente es 8. Y como nos da exacto, no nos queda nada aquí. ¿Sí? Después, ese 8 que nos dio, nuevamente se divide en 2. ¿Sí? 8 dividido 2, ¿cuánto es? 4. Bien. También nos damos cuenta que eso da exacto. ¿Sí? 8 dividido 2 da exacto.
Después, ese datico que nos dio nuevamente se divide en 2. ¿Cuánto da? Ya 2. 2, exacto. Como da exacto, ve, aquí está. No da exacto. Ese 2 nuevamente se divide en 2. 2 dividido 2, 1. Como ya hemos llegado a este 1, hemos llegado a 1, ya eso queda hasta ahí. Ahí llega. Bien, 2 dividido 2, 1, y eso nos da exacto. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Siguiente paso, ese es un paso. Siguiente paso, ya tiene todo hecho. Sencillamente, que me diga cuánto da. Entonces, ¿de dónde se inicia? Se inicia desde ese dato donde ha llegado, que es un 1. Sí o sí es un 1. Seguimos acá. Se inicia desde aquí, ¿sí? Y vamos, ¿qué? Vamos subiendo en todo eso que nos iba quedando. Entonces, vemos que aquí se inicia con ¿qué? Se inicia con un 1. Después de ese 1 que ¿nos quedó cuánto? 0, Bien. Después sigue ¿quién? Vea, sigue este de acá. 0, 0, Después sigue este. 0, 0, Cero. 0. Continuamos subiendo. 0, Continuamos subiendo. Y hasta que lleguemos a ese dato con que se inició. Y ya aquí nos queda, este sistema nos queda en base ¿qué? En base 2. 2. En base 2. Decimos que eso que hemos obtenido es idéntico ¿a cuánto? A 65. A 65, que 65 estaba en ¿qué? En base 10. 2. En base 10. Ay, sí. Estaba en base 10. O sea Profe, que el resultado de esa, por decirlo así, división, se empieza a contar de abajo hacia arriba. Exactamente. Ascendentemente. Va subiendo. Eso es todo. ya. Ya, ahí hemos llegado. Hemos pasado de 65, que es de base 10, a este dato que hemos obtenido en base 2. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué 65 es en base 10? Explíqueme eso. 65 es en base 10. Habíamos dicho que digamos, esos datos que usamos comúnmente, 65 viene de esta combinación que habíamos hecho mención antes. Se fijan que todos estos datos que inician en dónde 0, 0. y que hasta 9, el 6 está contenido ahí, ¿sí? 6 está contenido. 5 también está Sí. contenido. Bien, Sí. como están contenidos en esos 10 dígitos, 6 y 5 están contenidos en esos 10 dígitos, entonces también 65 está contenido en ese sistema de base 10. Los de base 2 entonces sería solamente el 1 y el 0. Exactamente. Bien, todo esto que tengo aquí, vean, todo esto, aunque hay una cantidad, hay 2 dígitos únicamente. ¿Ahí sí se entendió? Profe, pero todos tienen, o sea, todos tienen que estar, los que no están en base 10, ¿cómo es entonces? ¿Cómo? O sea, todos tienen que estar en base 10. Pueda que yo pida de base 10 a base 2, o que yo dé ese dato de base 2 y usted pase eso a base 10. En este paso que hemos hecho, obviamente, ese dato que nos dan tiene que estar en base 10, porque o sea, está en base 10, estamos pasando a base 2. ¿Sí? ¿Se entendió este punto o hacemos uno de estos mismos y después sí, cambiamos? Vamos de base 2 a base 10. Cuéntenme. Sí, profe. Sí, profe, Sí. repito. Y profe, haga otro. Sí, profe, otro. Ok. Hagamos uno en viceversa, profe. Bueno, todavía no. Vamos aquí.
Bien, entonces en esta ocasión, díganme ustedes, denme uno que está en base 10. 82. ¿Quién? 82. 82. Bueno, 82 es sencillo. No sé si hacemos uno un poquito más 77. sencillo todavía. 99. Digamos 100, 500. Ah, 502. Bueno, hagamos 502. Eso era lo que yo le iba a preguntar, profe. O 515, díganme ustedes, no sé. 520, pues ya. Bueno, 520. Bien, 520. 520 es una combinación de esos 10 dígitos, de 5, 2 y todo eso. Entonces, 520 va a base, está en base 10, va a base 2. Vamos Entonces haciendo, todos se vamos, dividen en 2. exactamente, 520 dividido 2. ¿Cuánto da 520 dividido 2? Ya. Hagan esa división. 260. ¿Exacto o inexacto? Exacto. 260. Como me da exacto, acá sin un qué. 0. Eso. Bien. Ese nuevo dato que he obtenido, que es 260, nuevamente se divide en 2. 130. Exacto. O Sí, inexacto. exacto. Exacto. 0. Bien. Este nuevo dato, venimos y se divide nuevamente en 2. 65. Dividido en 2, 75, ¿sí? 65. 65, eso sí. 65. ¿Exacto o inexacto? Exacto. Eso da exacto. Profe, una 65 pregunta. nuevamente se Y- divide en 2. Da 32.5. Profe, una En- pregunta. Dígame. O sea que si el número, la cantidad da inexacta, quedaría como en 1. Exactamente. O sea que Vamos- si da exacta, se coloca el 0. Exacto. Así es. 32.5. Ah, ya, bueno, gracias. Eso era lo que quería saber. Bien, entonces, ¿cuánto da 65 dividido 2? 32.5. Ese punto 5 no va. ¿Va a quién? 32. 32. ¿Y nos queda cuánto? 1. Nos queda 1. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, este nuevo dato nuevamente se divide en 2. 16.32. O sea que queda 1. No, No, no. 16. Aquí da cuánto, aquí da 16, exacto. 16 exacto. Ah, sí, sí. 16. Como es exacto, acá haciendo un qué. 0. Bien, y vamos continuando. 16 nuevamente a 16 se divide en 2. 8. 8. Exacto. 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 Bien. Exacto. 8 nuevamente se divide En 2. en 2 que da 4. 4. Queda 2. Y 2 queda 1. Eso es exactísimo. aquí también da exacto. Bien. Este dato nuevamente se divide en cuánto? Se divide en 2. 2. ¿Queda cuánto? Y 2. Cuidado con la pepa esa. Da exacto, ¿sí? Sí. Y a 2 nuevamente se divide En queda 1. en 2, que ya aquí llegué a 1. Bien, entonces aquí, anotemos aquí. 2 dividido 2, sabemos que nos da 1. ¿Y cuánto nos queda? O da exacto. 2 dividido 2, 1, y eso es exacto. Bien. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Bien, Sí. entonces siguiente pasito, ya tenemos todo hecho. ¿Qué queda? Que digamos cuánto da eso. Entonces decimos que 520 que estaba en base ¿qué? En base 10. 2. 520 estaba en base 10.
520 que estaba en base 10. ¿Cuánto da 520 en base 10? ¿Es idéntico a cuánto? Comenzamos desde acá, vean. Comenzamos desde aquí. 1. 1, 1 y vamos subiendo. Vayan Cero. conectando este con este y así sucesivamente. 4, 0, ¿Cuántos? 4, 0. 0. Ojo, este cuenta, vean. 1, 1, 2, Ah, 3, sí. 4, 5. 5, 0. 3, 4, ahí. Sí, profe. Después profe. 1, Bien, Ahora después 1, 1, 1. 1, 3, 0. Después 3, 0. más 0, 0. voy en ese 1. Cero, cero, cero. Ahí. falta el 1. ¿Cómo? Nos falta el 1 de 500. Ah, no, No, yo No, no, ya, eso está bien. perdón. que hay Dios santo, por eso también al 0. Bien. ¿Esto en base qué? Base 2, Esto en base 2. 2. Cuéntenme. ¿Se entendió? Ay, profe, yo no entendí nada porque Sí, se me fue el profe. internet. De igual forma, vamos a montar las diapositivas esas De todas maneras, yo veo eso después. Bien. Bueno, sí, después se ve ese videíto, ese pequeño video. Y ya. Es una división sucesiva de 2 en 2. No es muy complicado. Bien. Entonces ya sabemos cómo se pasa de base 10 a base 2. Ahora de 2 a 10. Continuamos de base 2 a base 10. 10. Bien. Pues entonces en este video todavía da tiempo que veamos esos pasos, digamos cómo se hace y ya después sí se conectan de nuevo. Entonces pasemos de base 10 de base 2 a base 10. ¿Cómo pasamos eso? ¿Cómo se hace eso? Siguiendo unos pasos. Paso 1, ¿qué nos dice paso 1? Numeramos los bits a la derecha, izquierda, comenzando desde 0. Exacto. Segundo paso, Iniciamos de dónde a dónde. de la derecha hacia la izquierda. Exacto, ojo con eso. De ahí comenzamos asignando unos Cero. exponentes. Esto viene siendo exponentes. Bien. Paso 2. Ese número asignado a cada bit o cifra binaria será el exponente que le corresponde. Exactamente. Eso que había dicho. Siguiente paso. Paso 3. Cada número se multiplica por 2 elevado al exponente que le corresponde, asignado anteriormente. Bien. Paso Entonces, número 4. en este paso, en cada dato, en cada código que tengamos, sé que Se multiplica y se eleva al exponente. en cuánto, sé que Multiplica por 2. exactamente. Y además de eso, a ese 2 se asigna un Se exponente eleva al exponente. que ya se asignó antes, dependiendo qué Anteriormente. posición tenga. Siguiente paso. Punto 4. Se suman todos los productos y el resultado será el número equivalente a un decimal. Exacto. Veamos esto mediante un esquema.
Bien. Entonces, si se dan cuenta... si se dan Ese poco de cuenta- cosas, pues. Exactamente. ese Este es poco de más cosas. difícil, profesor. Si se dan cuenta, aquí tengo un código que está en base 2, ¿ok? Está en base 2. Y se necesita unos pasos, esos pasos que habíamos mencionado, cosa que lleguemos a un dato que obtengamos en base 10, un código en base 10. ¿Cómo se hace? Vean, comenzamos acá, paso 1 me dice que se inicia desde dónde. Desde la derecha. Desde la O sea, derecha a la desde aquí, izquierda. ¿sí? Desde aquí. Iniciamos desde aquí. Sí. Y aquí, ¿qué exponente asignamos? Que me dice que ¿qué exponente va? El 0. Bien, esos son exponentes. Y cada vez vamos aumentando mediante una exponente. secuencia. Después viene ¿quién? Este El siguiente código viene con un exponente 1, después 2, exponente 2 y así 3, sucesivamente 4, 5. hasta que lleguemos a ese inicio. Esos son exponentes. Entonces, fíjense que aquí tengo a quién. ¿Con quién estoy iniciando? Con 1. Sí. Estoy iniciando con quién? Con 1, ¿sí? Con 1. Sí. Ese 1, vean que está aquí también. Ese 1 sé qué. Se multiplica por 2. Multiplica por 2. Exactamente, ese paso que me estaban dando acá. Y a ese 2, ¿qué Le ponemos exponente el se asigna? El exponente Cero. que estaba asignando no hace mucho. Bien. Siguiente dato. ¿A quién tengo aquí? Al 0. 0. Vean que acá también lo tengo. Y sabemos que sí o sí, eso sé qué. Se multiplica Se por 2. multiplica por 2. Y a ese 2, ¿qué exponente se asigna? Ese que ha asignado. Le sigue. Bien. Siguiente. Siguiente dato que tengo, que es un 1. Ese 1 sé qué. Multiplica por 2. Y a ese 2 se asigna Y ese se exponente eleva que al había 2. asignado. Y así continúo. Bien, con cada uno Uy, de no, ellos. muy duro. Después, ¿qué hago? Vengo y efectúo cada una de estas potencias. ¿Cuánto da esta potencia? 1. 1. Esa potencia me dice, siguiendo unos pasos de potenciación, eso me dice que es un 1. Sea quien sea esta base, positiva o negativa, que tenga ese exponente, eso da 1. Bien, ya sabemos cuánto da esa potencia. Ese 1 que he obtenido en esa potencia, sé qué. Se multiplica por 1. En este caso, 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? 1. Eso da 1. Y así hago con cada uno de ellos. Hago esa potencia y después se multiplica. Después, ¿qué hago? Sumo todo eso que he obtenido. Después que sumemos todo eso, ya. Hallamos un dato en base 10, una combinación. Obviamente, si sumamos todos estos, ya este dato viene siendo en base 10. Bueno, entonces nos desconectamos y se conectan inmediatamente. Y ahí sí vemos un punto específico de este tema. Bien, inmediatamente